Ok, bien. Entonces, vamos a trabajar hoy el capítulo 6 del libro del Tabernáculo de Yahweh, que es la fiesta de tabernáculos y el nacimiento del Mesías. En el capítulo anterior nosotros estuvimos hablando un poco sobre la construcción del tabernáculo desde David y la relación que tenía incluso con la fiesta de los tabernáculos. Y estuvimos hablando un poco sobre cómo también se relacionaba con el nacimiento del Mesías. Pero vamos a ir desarrollando en este capítulo un poquito más sobre ese tema. Veamos qué dice Levíticos 23, del 39 al 42 sobre esta fiesta. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh, vuestro Elohim, por 7 días, y le haréis fiestas a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculo habréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo. Bien, ahí estamos viendo la instrucción de cuando el padre le da la instrucción al pueblo de celebrar la fiesta. Entonces, analicemos este pasaje, ¿no? Primero dice que es en el mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo? O el mes de Etaní o el mes de Tishri, que es como lo llaman. Bueno, según nuestro calendario greco-romano, que es el calendario que nosotros usamos actualmente, sería aproximadamente entre septiembre y los primeros días de octubre. Es interesante saber que entendamos que ese mes de septiembre se le da el nombre de septiembre porque viene de séptimo, ¿ok? Que es este séptimo mes. Entonces, el calendario bíblico, ese mes séptimo cae aproximadamente entre septiembre y octubre. Ahora, dice que, no, que debemos armar esos tabernáculos o sucas. ¿Qué es una azúcar? Lo vimos en el capítulo anterior. En castellano, una tienda, cabaña o tabernáculo, como lo que ellos están armando aquí. Ahora, ¿qué se hace durante la fiesta de tabernáculo? Bueno, el pasaje anterior dice que a los 15 días del mes séptimo bíblico, ¿ok? Se arma la tienda con ramas y frutos y se habita en ellas durante 7 días. ¿Okay? O sea, se debe vivir, se sale de las casas y se viven en esas tiendas durante 7 días. Veamos entonces qué nos dice los evangelios respecto a esto. Dice, aconteció en aquellos días que se prolongó un edicto de parte de Augusto y todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y Joseph, o José, conocido como José, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, ahí nos está diciendo que José o Joseph era de la familia de David. Entonces dice que subió a ser empadronado con Miriam. Estaba en y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en una suca, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel de Yahweh, y la gloria de Yahweh los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mashiach, el Adón. Esto os será de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en una suca.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Elohim y decían, gloria a Elohim en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Adón nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a Joseph y al niño acostado en la azúcar. Y al verlos, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Bien, entonces, si analizamos un poco este pasaje, podemos ver, ¿no? Dice que todos, absolutamente todo el mundo tenía que ser censado o empadronado. Y cada quien tenía que ir a la ciudad de donde ellos eran, pues, o sea, cada quien tenía que ir a su ciudad de origen. En este caso, Joseph le tocó ir a Belén porque era la ciudad de David. Dice el pasaje que no había lugar disponible ni en pensiones ni en posadas. Todo eso estaba repleto, no había disponibilidad. Ahora, una de las cosas que podemos asumir de esto es que una oportunidad ideal para hacer ese censo sería durante alguna de las tres fiestas en las cuales deben ir hasta Jerusalén todos. ¿Por qué? Porque todos iban a estar allí y era muy sencillo eh, eh, hacer el censo porque todos estaban en ese lugar. Otra cosa interesante que también podemos ver es que durante las fiestas de Sukkot se hacían tiendas en toda la ciudad. ¿Okay? Todo eso estaba repleto de tiendas o de sucas, de cabañas en toda la población. Un dato curioso también respecto a este pasaje es que el niño va acostado en pañales, que los pastores, dice ese pasaje, estaban vigilando su rebaño. Ahora bien, se puede conocer que en Jerusalén y en las ciudades alrededores las temperaturas en invierno llegan a menos 0 grados centígrados. Cuando hablamos de la época de invierno, mencionamos esto porque se ha dicho que el nacimiento del Mesías hoy en día se dice que fue en invierno. Entonces se hacen celebraciones respecto a eso, a que su nacimiento había sido en invierno, pero es interesante conocer que en esa zona las temperaturas pueden llegar a menos 0 grados centígrados, cae nieve incluso. Ahora, si eso es así, ¿por qué la tradición dice que estaba en un establo de animales? Bueno, podemos ver en Génesis 33:17 que dice, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas, o sea, tabernáculos, para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Es decir, aquí podemos ver que se usa la misma palabra para edificaciones hechas al ganado. Entonces, bueno, se pudiera decir que en cuanto a la traducción, cuando estamos viendo este pasaje de Lucas, se puede confundir con el hecho de que sean edificaciones para ganado, pero podemos saber y conocer que realmente estamos hablando de esas sucas o esas cabañas que se hacían en esa época. Y hablando del tema de las temperaturas, sería muy difícil realmente o muy complicado que un niño pueda sobrevivir recién nacido en unas temperaturas tan bajas envuelto solamente en pañales. O sea, sería una situación bastante complicada que puedan nacer afuera a la intemperie y envuelto solamente en pañales. Entonces eso es algo como para meditar en eso, ¿no? Ahora, en función de eso, podemos ver que el Mesías no nació un 25 de diciembre, ¿no? Por estos puntos que estamos hablando. Entonces, si él no nació un 25 de diciembre, entonces, ¿quién nació el 25 de diciembre? Pues Tamuz nació un 25 de diciembre. Tamuz era hijo de Semiramis, cuyo nombre original es Itzat, Istar, o Astarte o Astarot, conocida también como Madre Protectora. Y el padre de Tamuz, pues, hasta ahora no se conoce el nombre del padre de Tamuz. Ahora, Samiramis era la esposa de Nimrod. Dice Génesis 8:10 que era el primer gran poderoso sobre la tierra. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. ¿Okay? Ahora, con la muerte de Nimrod,
Semiramis dijo que había quedado embarazada, encinta por los rayos del dios Sol, es decir, Nimrod. Nimrod lo llamaban el dios Sol. Entonces, cuando él muere, ella comienza a decir que de ese sol, que era su esposo fallecido, cayó sobre ella unos rayos de ese sol y por esos rayos ella quedó encinta. Entonces, de ese embarazo, pues nace Tamuz, pero hay información, libros que indican en la parte histórica que pudo haber sido alguno de los sacerdotes con los que ella estaba allí en ese lugar, ¿no? Quien la embarazó, pero lo que ella dijo era que había sido embarazada de su esposo muerto a través de un rayo solar. Entonces, desde entonces, estas dos personas, tanto Tamuz como su madre, se convirtieron en símbolo de culto y de adoración, porque se supone que ese embarazo fue un acto, un milagro, un acto único, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Que en Jueces 2:13 dice, y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. O sea, ya desde ahí estaban adorando a Astarot y a los Baales. También dice en Ezequiel 8:14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. O sea, aquí podemos ver cómo hay adoración tanto a Astarot como a Tamuz. Estamos hablando de siglos antes de la llegada del Mesías. Este símbolo que podemos ver aquí en la parte superior derecha es un símbolo que representa a Tamuz. Podemos ver que es muy parecido a una cruz, ¿no? Claro, tiene un dibujito ahí en la parte superior, pero es algo muy parecido a una cruz. Bien, ahora, esta imagen de Tamuz con Astaroth, su madre, la podemos ver en diferentes culturas y le han dado diferentes nombres. Aquí podemos ver muchas culturas con imágenes muy parecidas, ¿no? Es una mujer cargando a un bebé en sus brazos. Entonces, bueno, podemos ver que en la China, por ejemplo, la llaman Xingmu o Santa Madre, en Egipto Isis, en Germania es Stat, en Escandivadisa, en la India Indrani, y así sucesivamente. En cada uno de esos distintos lugares tiene ella nombres diferentes, pero su representación es muy, muy similar. Un niño en los brazos, símbolos solares en sus cabezas, tanto la de ella como la de los niños. Miren, aquí podemos ver que ella tiene un símbolo como de rayos en la cabeza, ella también, estas tienen corona, aquí también tiene. Entonces, en la mayoría tienen ese símbolo solar en las cabezas de ella y del niño, y en todas partes la llaman como la diosa del cielo, ¿ok? Entonces, podemos ver que no es algo que sucedió en el tiempo después del Mesías, sino que ya se venían haciendo esas adoraciones a esa imagen muchísimo tiempo antes. Veamos entonces cómo ese culto a la reina del cielo también se coló al pueblo de Israel. Aquí también podemos ver muchas imágenes similares de esas diosas con sus hijos en brazos. Dice Jeremías 14 del 16 al 17. Aquí estamos hablando de que el mismo, para que puedas entender el contexto, yo le invito a leer ese capítulo completo del libro de Jeremías, el capítulo 44. Pero aquí estamos hablando de que el pueblo se había desviado y el profeta Jeremías le dice, mire, le trae una palabra de parte del Padre y le dice, ya no hagan más esto, ya no estén levantando incienso, no hagan más estas adoraciones que están haciendo, porque al Padre no le agrada, es abominación para él. Y fíjense qué interesante lo que el pueblo le responde y dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Yahweh, no la oiremos de ti. Qué tremendo. Ellos reconocen que la palabra que les estaba dando venía de parte de Yahweh, pero ellos le dicen, no oiremos esa palabra, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, yo voy a hacer mi voluntad, lo que a mí me gusta. Dice, para ofrecer incienso a la reina del cielo,
derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Fíjense que el pasaje dice, así como lo hicimos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes. Quiere decir que ellos tenían rato haciendo esto, tenían mucho rato en esto. Y el profeta le dice, mira, ya basta. Y ellos dicen, no, yo lo voy a seguir haciendo porque a medida, nosotros lo hemos hecho y hemos visto abundancia. Cuando yo meditaba sobre este pasaje, yo decía, he escuchado mucha gente a quien se le ha hablado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que uno le está hablando con la palabra, mira, y la palabra dice esto y esto y esto respecto a algo, y las personas dicen, bueno, sí, tiene sentido, y puedes tener mucha razón, pero a mí esto me ha funcionado y lo voy a seguir haciendo. Entonces, bueno, desde hace muchos siglos estas cosas suceden. La gente dice, no, mira, esto es lo que yo lo vengo haciendo y me funciona y no importa que tu palabra venga de parte de Yahweh, yo voy a seguir haciendo esto. Entonces, fíjense cómo todo esto se coló, todo este culto a esta reina del cielo, diosa del cielo, se coló también al pueblo de Israel. Ahora, fíjense, hay una leyenda alrededor de toda esta mujer, Astaroth, y dice que es que con su muerte, con la muerte de ella, los sacerdotes para mantener viva toda esta cultura, este culto hacia ella, inventaron algunas cosas. Comenzaron a decir que ella fue devuelta a la tierra en un huevo gigante y que ese huevo entonces cayó en el río Éufrates y ella salió del río descubierta con sus pechos al aire y cuando ella salió del río así, entonces ella tuvo el poder para convertir un pájaro en un conejo. Entonces, como inicialmente era un pájaro, entonces ahora ese conejo pone huevos. Entonces, esto se convirtió en una festividad hasta hoy, en donde los niños entonces buscan huevos que puso un conejo. Suena muy, muy gracioso esto. Entonces, buscan huevos que puso un conejo. Bueno, en Estados Unidos lo llaman Esther, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y hay sitios, por ejemplo, en Asia, hay sitios en Asia donde pintan los huevos de rojo y los colocan debajo de la cama para atraer fertilidad porque esta diosa también es conocida como la diosa de la fertilidad. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunos huevos pintados de rojo que de hecho originalmente eran así cuando inició todo esto. Y bueno, podemos ver cómo no se entiende cómo un conejo pone huevos, pero aquí podemos ver algo así como un conejito saliendo de un huevo. Pero es más o menos esas fábulas que fueron inventadas desde ese entonces y hoy en día aún se celebran esa fiesta. Ahora, ¿cómo se celebraba esa fiesta en la antigüedad? Realmente, porque no era así tan bonitica como la podemos ver allí. Bueno, los sacerdotes en ese momento embarazaban a las doncellas, es decir, a las niñas, a las jovencitas, de forma abrupta, pues impuesta, no era algo que era su pareja, que eran sus esposas, sino que ellos elegían y embarazaban a las doncellas y cuando esas doncellas daban a luz a un niño, entonces el propio sacerdote, padre del niño, el que la embarazaba, tomaba el bebé y lo degollaba. Imagínense. Degollaba a su propio hijo y luego con esa sangre pintaban los huevos. Por eso es que desde un inicio los huevos eran rojos. Entonces hoy en día tenemos gente pintando los huevitos de rojo con témpera o con cualquier otro tipo de color, pero realmente en lo original, en la antigüedad, eran rojos porque se pintó con sangre. Entonces, qué tremendo es que como uno desconoce todas estas cosas, pues comienzas a practicar cosas que pudieran verse muy bonitas, pero que el original era terrible. Otra de las cosas que hacían era que colocaban a uno de sus ídolos sentados en brasas al rojo vivo. Entonces esa brasa ponía ese ídolo, con ese fuego full, el ídolo se ponía muy, muy, muy caliente al punto de que estaba tal cual como dice ahí, al rojo vivo. Y cuando ese ídolo, esa imagen estaba así, pues ellos colocaban a sus propios hijos encima de ese ídolo
encima del fuego y eso traía prosperidad, abundancia y todo eso a su vida. Es decir, que daban a sus hijos en sacrificio a ese ídolo. Más o menos como lo que podemos ver allí. Un demonio sentado, mucho fuego alrededor y la gente adorando eso y la persona entregando a su propio hijo. El pueblo incluso no estuvo, el pueblo de Israel no estuvo lejos de eso, porque el propio rey Acaz es acusado de practicar estas cosas. Aquí lo podemos ver en Segunda de Crónicas 28:3, dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego. Imagínense, el mismo rey de ese entonces, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. O sea, aun cuando él conocía que todo esto estaba mal, que no eran prácticas del pueblo de Israel, él lo estuvo haciendo porque se dejó contaminar con esas naciones, aun cuando ya el Padre había quitado esas naciones de enfrente de todos ellos. Ahora bien, esa se practicaba en aquel entonces, que uno lo imagina y lo imagina terrible, pero entonces en la actualidad han suavizado todas estas prácticas y las hacen ver muy bonitas, atractivas, inofensivas, muy divertido incluso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora son huevitos de chocolate, y los envuelven con papeles de muchos colores, brillantes, con distintas decoraciones. Ya no sientan a los niños en un ídolo al fuego allí encendido que lo pone al rojo vivo, sino que se sientan los niños dentro de encima de las piernas de un señor gordo vestido de rojo, con semejanza de anciano o de dioses, de algún dios, ¿verdad? Porque él tiene, de hecho, tiene características de dioses cuando se les habla de ellos. A los niños se les enseña que ese señor le trae regalos, que todo lo ve, que todo lo escucha, se le enseña a los niños que si se portan mal, pues él los ve y que es él el que en función de eso decide si los van a premiar o no. Entonces también hay toda una fábula alrededor de ese señor gordo, lo toman también como un dios que puede estar presente en todo momento. Pero sin embargo, cuando uno ve estas imágenes son completamente distintas a la imagen anterior, uno lo puede ver y entonces lo ve, como yo decía, bonito, lindo, chévere, divertido. Pero no nos podemos dejar engañar por eso. Todo eso es abominación a nuestro gran rey, a nuestro Yahweh, porque el origen de todo esto es lo que venimos escuchando o leyendo en la parte anterior. Ahora, la pregunta importante es, ¿qué relación puede tener todo esto con el nacimiento del Mesías? No tiene, en lo absoluto, no tiene ninguna relación, ni ninguna de estas festividades, ni los huevos, ni el señor gordo, ni nada de eso tiene ninguna relación con el nacimiento del Mesías. Entonces, pero sí venimos hablando de que la festividad que sí tiene relación con su nacimiento es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, hay un elemento en el nacimiento que es bien importante y son los magos del Oriente. Aunque son conocidos en muchas partes como los reyes magos, realmente en la escritura en ninguna parte dice que eran reyes. En ningún lado dice que eran reyes de alguna nación, de algún lugar, no. Se cree que eran tres porque recibieron tres regalos. Ellos entregaron tres regalos que eran oro, incienso y mirra. Entonces se presume que eran tres ellos. Por eso se toma esa costumbre de entregar regalos en esas fechas, hoy en día en la época de invierno, que es donde lo hacen, porque ellos llevaron regalos, pero realmente no es un mandato, tampoco tenemos ese mandato en las escrituras de recibir regalos ni nada de eso. Ahora bien, para hablar de los reyes, de los reyes, no, de los magos del Oriente, para hablar de ellos podemos analizar, vamos a analizar un poco eh, una cita en Apocalipsis y dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz un niño varón que regía con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Bien, vamos a analizar qué era lo que ella se estaba diciendo en ese pasaje de Apocalipsis, ¿no? Ese pasaje realmente nos está hablando de la famosa estrella de Belén.
estrella de Belén no es más que una alineación constelar o un fenómeno astronómico. Este, que podemos ver más o menos representado en esta imagen que tenemos en la parte superior derecha, ¿no? Era una alineación de estrellas en la que se podía ver reflejada una especie, una figura como una mujer. Ahora, el nacimiento del Mesías es anunciado en los cielos desde el principio, a través de esas alineaciones constelares. Si vamos analizando cada una de las partes del versículo que leímos anteriormente, podemos ver que el planeta Júpiter se encuentra alineado como coronando la estrella Regel o Régulo, que es una estrella que significa rey o realeza, y es lo que están hablando en ese versículo. Ahora, la mujer es esa constelación llamada constelación de Betula o la Virgen, y interesante saber también que esa constelación aparece en la época de otoño, es decir, aproximadamente en el séptimo mes. Como hablamos anteriormente, es la época en donde se celebra la fiesta de tabernáculos. Ahora podemos ver esas 12 tribus representadas en la corona con esas 12 cabezas, ¿no? 12 estrellas en su cabeza, que dice el pasaje. Entonces ahí podemos ver representadas las 12 tribus. Y la luna que dice que estaba en sus pies, podemos observar que esa constelación se podía ver o esa alineación se podía ver con la luna, se podía observar la luna ubicada más o menos en los pies de esa figura, estaba alineada en ese lugar. Y dice que el sol la vestía porque se podía ver la constelación cuando aún el sol no se había puesto, es decir, todavía había algo de sol y ya se podía ver esa constelación. Entonces ahí en ese pasaje podemos analizar toda esta parte respecto a la importancia de esa constelación que era la que venía anunciando el nacimiento del Mesías. Ahora, esta constelación apareció durante la época de otoño, estábamos diciendo, cuando se celebraban esas fiestas de Yom Kippur, Yom Teruah y el Sukkot. Dice Malaquías 4:2, mas a vosotros los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salvación y saldréis y saltarán como becerros de la manada. Fíjense que Malaquías ya estaba anunciando que iban a hacer ese sol de justicia. ¿Y quién es ese sol de justicia? Pues nuestro Mesías es ese sol de justicia que Malaquías estaba anunciando. Ahora podemos preguntarnos, entonces, según en la creación, ¿cuándo fue creado el sol? Según el relato de Génesis, en uno del 14 al 19 podemos leer que tanto el sol como la luna fueron creados en el cuarto día. ¿Okay? Fueron creadas esas dos grandes lumbreras, tanto la luna como el sol. En función de eso, entonces, nuestro Mesías fue creado o vino al mundo en el cuarto milenio, conociendo que para nuestro Padre Celestial, para Yahweh, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, según segunda de Pedro 3:8. Entonces, sabemos que vivimos, eh, por eso se divide los tiempos en 4 años antes de la llegada, 4 milenios antes de la llegada del Mesías y 2 milenios después, que es donde estamos actualmente parados, pues cronológicamente hablando. Entonces, continuemos con la dirección que veníamos preguntándonos sobre los magos. Ahora, ¿quiénes eran esos magos? Bueno, los magos no eran más que astrónomos que estudiaban los planetas, las estrellas, constelaciones y demás cuerpos celestiales. ¿Qué estudiaban ellos? Movimientos, los movimientos de ellos, las leyes, todo lo que implicaba el universo. Es importante que entendamos que hay una diferencia entre un astrónomo y un astrólogo. Los astrónomos hacen ciencia. Como dice allí, pues estudian esos cuerpos celestiales. Pero los astrólogos, pues toman todo esto y hacen inventos para hacer predicciones falsas y bueno, nada, estafar a la gente. Pero lo que estas personas hacían era astrología, astronomía, era el estudio de todos esos cuerpos celestes. Ahora, ¿de dónde venían esos magos? Bueno,
en la época del cautiverio, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, que quedaba al oriente. También podemos leer que David llegó a ser jefes de todos los magos o de los astrónomos. Y podemos inferir de esto que seguramente desde entonces Daniel, que había recibido ya tanta revelación, pudo haber recibido que esta constelación se iba a alinear para ese tiempo. Así que seguramente desde entonces ellos habían estado esperando que esto aconteciera y esta alineación aconteciera. Y por eso podremos inferir que, como dice la palabra, que ellos venían de Oriente, seguramente eran seguidores de todo ese trabajo que Daniel había hecho en ese entonces y que hasta ese momento aún ellos estaban allí. ¿Qué nos dice el Evangelio en Mateo 2, del 1 al 11? Dice, cuando Yahoshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente, ¿ok? O sea, los magos venían del oriente a Jerusalén unos magos, es decir, unos astrónomos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del nacimiento y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre Miriam y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, bien, vamos a analizar detalladamente un poco este pasaje, ¿no? Para que podamos respondernos esas preguntas respecto a estos magos de Oriente. Entonces, fíjense, los magos no solo estaban esperando la alineación del Mesías, primero vemos que ellos venían de Oriente, pero también vemos que ellos no solo estaban esperando esa alineación, sino que estaban esperando la llegada del rey de los judíos. Es decir, ellos estaban esperando la llegada del Mesías, porque ellos le preguntan al rey, ¿dónde está el rey de los judíos? El niño que ha nacido, que es el rey de los judíos. Por eso nosotros podemos inferir que ellos tenían una orientación hacia esa profecía y conocían la profecía, porque dice tal como lo dijo el profeta. Entonces ellos no solamente estudiaban las estrellas y sus constelaciones, sino que también tenían conocimiento de la palabra del pueblo de Israel, porque ellos también estaban esperando ese Mesías para adorar. Ahora, también es importante entender que esa alineación duró cierto tiempo. Duró lo suficiente para que ellos pudieran recorrer desde el oriente hasta Belén. O sea, no fue algo que duró solo un día, porque ellos no pudieron hacer ese viaje en tan corto tiempo, sino que tuvieron un tiempo largo para poderlo hacer. Entonces, nos han enseñado que ellos llegaron cuando el Mesías todavía estaba allí en la azúcar, en la tienda, pero ellos se tardaron en llegar un tiempo. Y dice que cuando llegaron, dice el versículo que ellos estaban en la casa, es decir, que ya no estaban en un azúcar, ellos ya estaban en una casa. Y bueno, importante todos esos regalos y curiosamente a mí me llamaba la atención antes ese tipo de regalo que llevaron, no sé, no le llevaron ropa al niño, comida, sino incienso, oro y mirra. Y bueno, efectivamente, como dice el autor en el libro, estos regalos pudieron utilizarlos ellos para poder huir de Herodes
que sabemos que realmente no quería saber si el Mesías había nacido para ir a adorarle. Él le decía a los magos, dígame si ya nació y dónde está para ir a adorarle, pero realmente lo que él quería era ir a asesinarlo, porque para él este, era algo que a él no le convenía que existiera, ¿ok? Entonces, bueno, esto seguramente ellos pudieron utilizarlo como provisión para poder huir del rey y poder ser resguardados. ¿Ok? Entonces aquí vemos que ahora sí vemos una relación entre todo este tema de la fiesta, los magos, el tiempo en que se realizó todo esto. Entonces, bueno, vamos a concluir este tema, que de verdad me gustó muchísimo. Hay mucho mucha tela que cortar en este tema, pero por cuestiones de tiempo, pues hubo que comprimirlo bastante, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, Yahoshua es el tabernáculo de Yahweh, y por eso se celebra esa fiesta de los tabernáculos. Entonces podemos decir que todo esto está estrechamente relacionado. No está relacionado con ninguna otra festividad y tampoco podemos decir que es en una época de invierno. El Mesías, el nacimiento del Mesías ocurrió durante una fiesta de tabernáculo. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a esa conclusión. Y lo sabemos porque estaba todos los pasajes que hemos leído y conocemos ahora que estaba lleno de su tabernáculo en la localidad de Israel. Y que bueno, efectivamente, esta festividad se celebra en otoño y no en invierno, lo que significa para nosotros que es en los meses de entre septiembre y octubre. Entonces, bueno, eso es lo que podemos concluir respecto a este tema. Esto es lo que puedo aportar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.